Bueno, queríamos trasladar hoy, y para eso tengo conmigo a Keltxe Eguren, responsable de las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Getxo también, la concejala, Queríamos trasladar hoy la realidad de la finalización de la obra de adecuación y de mejora de este edificio municipal ubicado aquí en Marticoena, en Arango, cerca del ambulatorio. Un nuevo equipamiento que se incorpora a lo que es la realidad de este proceso que estamos impulsando de modernización de Getxo en lo que son los equipamientos sociales, culturales, económicos. En este caso estamos hablando de un equipamiento que se pone al servicio del tejido asociativo municipal. Lo he dicho en otras ocasiones, digamos que el tejido asociativo es una expresión más del dinamismo de nuestra sociedad civil y es un poco también una expresión más de lo que es el alma del pueblo, que va más allá de la institución. Yo creo que como institución tenemos que apoyar, tenemos que ayudar a que la sociedad civil también aporte, trabaje y lo realiza en Getxo de una manera muy importante. Tenemos un tejido asociativo amplio, un tejido asociativo potente que trabaja en ámbitos distintos y para ellos también estamos impulsando este proceso de modernización de equipamientos, ¿no? En Romo Las Arenas está ahora mismo en ejecución lo que es la obra de acondicionamiento de los locales de Gobelaurre en el Parque Chavarrizuazo, que van a estar al servicio del tejido asociativo que trabaja en el ámbito fundamentalmente de la asistencia social. En Algorta tenemos la Kulturetxea pues prácticamente ocupada o en su totalidad, saturada en lo que es su utilización y en este caso, vista este panorama, queríamos poner a disposición de dos ámbitos para nosotros estratégicos como es las políticas de igualdad, el tejido asociativo que trabaja en el ámbito de la igualdad y por otro lado las asociaciones estratégicas que trabajan también en lo que es las políticas de normalización del euskera, ¿no? Por tanto, en este primer piso, este es un primer piso que se pone a disposición de las políticas de igualdad con unos locales que van a acoger las actividades de la escuela de empoderamiento, con unos locales que van a acoger también un servicio de guardería a la disposición de la escuela para cuando se desarrollen los diferentes cursos, etcétera. Y en este sentido también este primer piso va a acoger locales para las propias asociaciones y movimientos que trabajan en el pueblo en favor de las políticas de igualdad, el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres. De ello hablará un poco más en detalle Keltxe Eguren. El segundo piso lo hemos dedicado ya porque ya están instaladas a prestar ese servicio de equipamientos, de locales para tres iniciativas estratégicas, a nuestro entender, lo que son las políticas de normalización del euskera, como son ALBE, la Algortako Bertsolari Eskola, Bizarra Lepon, Euskara Elkartea, Egizu y UCA Aldizkaria, cuatro asociaciones que trabajan, iniciativas que trabajan en el mundo del euskera, en Euskalgintza, con las que el Ayuntamiento tiene firmados sendos convenios de colaboración, que entendemos para ellos va a suponer una mejora evidente porque van a tener la posibilidad de trabajar también conjuntamente en iniciativas o en inercias conjuntas y digamos también a través de la facilitación de estos locales facilitamos su propia labor, ¿no? Por tanto, damos un paso más en este proceso de modernización, en este caso al servicio del tejido asociativo, en este caso al servicio del tejido asociativo que trabaja en el ámbito de la igualdad y que trabaja en el ámbito de la normalización del euskera, ambos espacios absolutamente estratégicos para nosotros como gobierno y con los que seguiremos trabajando también a futuro en la legislatura que viene sin duda, ¿no? Sin más, por tanto, yo le dejo la palabra a Keltxe para que aterrice un poquito más